Hola, yo soy la doctora Suraima Corona y en este video te dejo la segunda parte de nuestra serie Todo sobre la metformina. Acompáñame. Otro de los fármacos que generan advertencia es la acetazolamida. Fármaco que por fortuna ya no se usa tanto, pero bueno, si usted tomara o estuviera tomando acetazolamida, tenga precaución porque la metformina y la acetazolamida no se llevan para nada, como le había comentado, también el alcohol. Otro fármaco que causa interacciones negativas es el topiramato. Y me gusta comentarlo porque el topiramato, algunos médicos, algunos profesionales de la salud lo utilizan para tratar el sobrepeso y la obesidad. Entonces también la metformina puede tener esta indicación, por lo tanto sea muy precavido y coméntele a su médico qué fármacos, qué medicamentos toma a la hora de recibir un nuevo fármaco, ya sea metformina o algún otro. Otra de las condiciones que genera advertencia al respecto del uso de la metformina es la insuficiencia hepática y la insuficiencia renal. Cuando una persona ya tiene estas dos condiciones, la metformina tiene que ser prescrita, que sí se puede utilizar con ajuste de dosis, porque estos dos órganos son los encargados de metabolizar, procesar y desechar a la metformina, ojo, sin que la metformina les haga ningún daño. Sin embargo, cuando el hígado o el riñón ya no funcionan al 100% por múltiples razones, la metformina puede no ser bien metabolizada y entonces causar efectos colaterales como de intoxicación a la persona. Por lo tanto, coméntele a su médico si usted padece insuficiencia renal, enfermedad renal crónica o insuficiencia hepática del origen que sea a la hora de recibir la prescripción. Y bueno, seguramente lo sabe, si no se lo platico, la acidosis láctica es la complicación más temida por quienes usamos cotidianamente la metformina en prescripción. La acidosis láctica es una complicación aguda de la diabetes tipo 1, tipo 2 y que ocurre en usuarios de metformina. Por fortuna no es muy común, realmente es una complicación muy rara y ocurre en personas que son muy sensibles a la fórmula de la metformina o a personas que en vez de recibir insulina como tratamiento de primera línea, porque es su principal necesidad, reciben metformina, es decir, que están mal revisadas. Por eso siempre les digo a mis pacientes, a las personas que conozco en redes sociales, cuando me preguntan, oiga, ¿la metformina es buena para mí? ¿La metformina es mala para mí? ¿Qué me va a hacer la metformina? Mi médico me dio metformina, ¿qué hago? ¿Cómo me la tomo? Yo siempre les digo que es importante que como médico, yo y todos los médicos del mundo, conozcamos al paciente en consulta. La formalidad de la consulta implica tener un espacio personal para que hagamos equipo, para que podamos conocernos tanto como médico al paciente y tanto esa persona como al médico que lo va a apoyar y lo va a orientar. Ese momento es muy importante porque así conocemos, obviamente a través de hacer preguntas, la historia clínica que tiene ese paciente, cuántas veces lo han operado, qué medicamentos toma, qué alergias toma, cómo están sus enfermedades, qué diagnósticos tiene, qué medicamentos está tomando, qué peso tiene, en fin, podemos conocer muchísimo acerca de esa persona en el ámbito clínico a través de una consulta personal, una consulta individualizada. Por lo tanto, cuando una persona pregunta a alguien al aire, oye, ¿será bueno que me tome metformina o no? Esa pregunta es peligrosa porque la otra persona te puede responder si es buena o no es buena y tú tener un concepto errado sin que la otra tome en cuenta tus condiciones personales. Por eso la intención de este video es justamente darle la mayor información posible, pero obviamente solo usted y su médico pueden decidir cuál es el mejor tratamiento para tratar la enfermedad que usted esté teniendo en este momento.
crónica o no, todas las enfermedades requieren que les dedique tiempo, que usted escuche qué está pasando con su cuerpo, que sepa de qué va la enfermedad, por qué vino, antes de buscar inmediatamente tomar algo para tratarla. Hay que comprenderla. Créame que es información muy valiosa y claro que vale la pena tomarse el tiempo de revisar por qué se está usted o por qué yo o por qué cualquier persona se está enfermando. Así que le dejo esta frase, este nombrecito para que por ahí lo guardes: acidosis láctica. La metformina puede provocar acidosis láctica cuando no se utiliza adecuadamente. Insisto, por lo tanto, cuando usted reciba la prescripción o decida empezar a tomarlo, tiene que estar vigilado por un médico. Solamente ellos conocen el riesgo que tiene una persona de tener acidosis láctica. En consulta lo podemos saber. Mucho ojo con eso. Uno de los efectos adversos o reacciones secundarias más comunes de la metformina son los síntomas gastrointestinales. Se sabe que el 70% de las personas que toman metformina pueden llegar a tener síntomas gastrointestinales que pueden ser tolerables o no. Dependerá de cada persona, dependerá de la presentación del medicamento, de la dosis, pero es importante que sepa que hay productos, hay alternativas, obviamente tipos de metforminas que lo van a ayudar a lidiar con estos efectos, digamos, colaterales adversos no tan deseados, pero que si bien no le van a causar ningún efecto a largo plazo, ningún problema orgánico. Estos efectos que yo le platico suelen ser, le digo, gastrointestinales, como puede haber náusea, puede llegar incluso a haber un poco de pérdida de apetito, rechazo al alimento. Lo más común es que la gente comenta sabor metálico o sabor extraño en la boca, comentan que pierden el gusto por los alimentos, que no les saben igual. Hay quien dice que le da, que aumenta su frecuencia evacuatoria y que las heces pueden ser menos firmes, un poco más líquidas. Estos efectos gastrointestinales, le digo, son de lo más noble que existe y de hecho son efectos deseados para el terapeuta, para nosotros los médicos, porque nos ayudan a que la persona rechace un poco el alimento cuando se trata de alguien que tiene sobrepeso y obesidad y que además está teniendo mucho apetito. Es un efecto que nosotros deseamos y obviamente al paciente le causa un poco de incomodidad. Dependerá si el paciente lo tolera o no, que haremos ajustes en la dosis y eso también se hace en consulta. Otro de los efectos adversos más comunes es la deficiencia de la vitamina B12. Este efecto no debemos tomarlo a la ligera porque usted bien sabe, y si no le platico, la deficiencia de vitamina B12 puede provocar neuropatías nutricionales o por carencia de B12. Entonces podría enmascarar una neuropatía que podríamos pensar que puede tener un origen diabético, cuando en realidad esté siendo por causa de la deficiencia de B12. Esto ocurre porque la metformina compite, por así decirlo, por los mismos receptores que utiliza la vitamina B12 para ser absorbida en el estómago. Por lo tanto, cuando la metformina lleva tomándose ya por algún tiempo en cantidades grandes, es necesario suplementar a la persona con vitamina B12 porque, dicho sea de paso, nuestra dieta, culturalmente hablando, nuestras dietas suelen ser carentes de vitamina B12, sobre todo en personas que no comen mucha carne o que son vegetarianos y que no se suplementan. Tenga esta precaución y coméntelo con su médico antes de empezar a tomar vitamina B12, cuál podría ser la mejor indicación para usted, ya que la metformina puede causarle deficiencia. Escucho con frecuencia que las personas que ya toman metformina a la hora de llegar a mi consultorio no se la toman porque consideran que es muy alta la dosis que les dieron o que les están dando mucha metformina. Debe usted saber que la dosis diaria máxima permitida, por así decirlo, de metformina son 3 gramos al día para los adultos, lo que significaría 3 pastillas de 1000 miligramos o de 1 gramo al día. Y para los niños, porque ha de saber que también los niños pueden tomar metformina, obviamente mayores de 2 años, es de 2 gramos al día. Obviamente para niños se trata de hacer una dosis más específica de acuerdo a su edad, porque el término niños abarca niños de 2 hasta niños de 16 años, así es de que
es importante que la dosis esté bien revisada por su médico, pero insisto en esto porque a la gente le da miedo tomar metformina, sobre todo cuando se las dan 3 pastillas al día o una pastilla con cada alimento. La gente piensa que es mucha metformina. Lo que deben saber es que es importante dar la dosis óptima, es decir, no podemos dar menos de la dosis o de la cantidad de medicamento necesaria para que tenga el efecto deseado en su cuerpo. Por lo tanto, 3 gramos pues es lo máximo que su cuerpo puede tolerar, sin que esto signifique que 3 gramos sean tóxicos. Es lo máximo. ¿Por qué? Porque sabemos que más de 3 gramos al día realmente ya no está siendo útil. Si no tengo el efecto deseado con esta prescripción, lo que tengo que hacer es utilizar un segundo fármaco o, claro, por supuesto, como primer paso, revisar todos los hábitos de vida que el paciente está teniendo. Dicho sea de paso, y respecto a los hábitos de vida, es importante que usted sepa que antes de empezar a utilizar metformina, tiene que revisar cuáles son sus hábitos más deficientes en su cotidianidad. Me refiero a hábitos de sueño, de ejercicio, de movimiento, hábitos de alimentación, de toma de líquidos, en fin. Estos hábitos que yo llamo hábitos de vida, hábitos de salud, nos tienen que ayudar a mejorar el metabolismo que hemos visto dañado, para lo que probablemente nos den metformina, antes de empezar a utilizar metformina. Digamos que es como una escalera, como el tratamiento requiere varios niveles. El primer nivel para empezar a tratar a una persona que ya tiene una enfermedad metabólica, llámese sobrepeso, obesidad, prediabetes, diabetes, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, hiperinsulinismo. El primero de todos los pasos que hay que dar es la modificación de los hábitos de vida, le digo, los de salud. Hablo de qué es lo que está comiendo esa persona, a qué hora acostumbra a comer, realmente respetará sus horarios. Me refiero a qué tantas horas del día esa persona se mueve y qué tantas horas permanece sentado, si está tomando líquidos claros, agua natural o por el contrario toma refrescos, jugos, utiliza edulcorantes artificiales como Splenda, Stevia, qué sé yo. Esos hábitos de vida siempre tienen que estar bien revisados y por supuesto tienen que buscar que el paciente los corrija antes de empezar a utilizar metformina.